Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por internet. Al encuentro del Señor, un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre bueno y de Jesucristo nuestro hermano y Señor estén con ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos haciendo la memoria de San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga murió a los 23 años, contagiado por los enfermos a quienes cuidaba. Esta fue la corona de una vida totalmente recta, desde que vivía en el palacio de sus padres hasta que entró a la congregación de los jesuitas en el noviciado de Roma. Pero su rectitud fue conseguida a base de heroicos esfuerzos por dominarse a fin de ser fiel al amor de Dios. Nos acogemos a la intercesión y al ejemplo de este santo de la Iglesia. Las intenciones para esta Eucaristía son las siguientes: acción de gracias a la sangre de Cristo por la conversión de un hijo, acción de gracias por la salud del señor Alcides de Gracias y pidiendo por el eterno descanso de Carlos Julio Quijano Perigold, César Enrique Dixon Carrasquilla, Gloria Berrocal de Martinelli, Iris Amelia Camarena de Mejía, Rogelio Smith Reid y Delia Belgrave Reid y Sergio Altamiranda en su segundo aniversario. Que el Señor les esté concediendo el descanso eterno. Nosotros al inicio de esta Eucaristía reconocemos ante Dios que somos pecadores. Por eso, con humildad y confianza en el amor de Dios, decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que el Dios de bondad tenga misericordia de nosotros, que Él perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, autor de los dones celestiales, que uniste en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida con la virtud de la penitencia, concédenos por sus méritos e intercesión, que si no lo hemos seguido en la inocencia, lo imitemos en la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Sennacherib, rey de Asiria,
envió mensajeros para decir a Ezequías: díganle esto a Ezequías, rey de Judá, que no te engañe tu Dios, en el que confías, pensando que no será entregada Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sabes bien que los reyes de Asiria han exterminado a todos los países, ¿y crees que solo tú te vas a librar de mí? Ezequías tomó la carta de manos de los mensajeros y la leyó. Luego se fue al templo y, desenrollando la carta delante del Señor, hizo esta oración: Señor, Dios de Israel, que estás sobre los querubines, tú eres el único Dios de todas las naciones del mundo. Tú has hecho los cielos y la tierra. Acerca, Señor, tus oídos y escucha. Abre, Señor, tus ojos y mira. Oye las palabras con que Sennacherib te ha insultado a ti, Dios vivo. Es cierto, Señor, que los reyes de Asiria han exterminado a todas las naciones y han entregado sus dioses al fuego, porque esos no son dioses, sino objetos de madera y de piedra, hechos por hombres, y por eso han sido aniquilados. Pero tú, Señor, Dios nuestro, sálvanos de su mano, para que sepan todas las naciones que solo tú, Señor, eres Dios. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, mandó decir a Ezequías: esto dice el Señor, Dios de Israel: he escuchado tu oración. Esta es la palabra que el Señor pronuncia contra Sennacherib, rey de Asiria. Te desprecia y se burla de ti la doncella, la ciudad de Sión. A tus espaldas se ríe de ti la ciudad de Jerusalén. De Jerusalén saldrá un pequeño grupo y del monte Sión unos sobrevivientes. El celo del Señor de los ejércitos lo cumplirá. Por eso, esto dice el Señor contra el rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, no lanzará sus flechas contra ella, no se le acercará con escudos, ni levantará terraplenes frente a ella. Por el camino por donde vino se volverá. No entrará en esta ciudad, lo dice el Señor. La protegeré y la salvaré, por ser yo quien soy y por David mi siervo. Aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió a 185,000 hombres en el campamento asirio. Por la mañana, al contemplar los cadáveres, Sennacherib, rey de Asiria, levantó su campamento y regresó a Nínive. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, es la alegría de toda la tierra. Recordamos, Señor, tu gran amor. El monte Sión, en el extremo norte, es la ciudad del Rey Supremo. Entre sus baluartes ha surgido Dios como una fortaleza inexpugnable. Recordamos, Señor, tu gran amor. Recordamos, Señor, tu gran amor en medio de tu templo. Tu renombre, Señor, y tu alabanza llenan el mundo entero. Recordamos, Señor, tu gran amor.
Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado como primera lectura un texto del segundo libro de los Reyes, que en resumidas cuentas nos habla del asedio que Sennacherib, rey de Asiria, tenía sobre la ciudad de Jerusalén. Antiguamente, en el Antiguo Testamento específicamente, se entendía que Israel era el pueblo de Dios. Ese pueblo de Dios es el que se ve amenazado. Es aquel pueblo cuya ciudad principal es la que está asediando Sennacherib. Quizá el dato sea un tanto exagerado cuando habla de que el ángel del Señor que defiende al pueblo, dice, hirió a 185,000 hombres del lado asirio. Difícil que en aquellas épocas se juntase un ejército tan grande. De todo modo, la intención teológica está clara, ¿no? Mostrar que era un enemigo poderoso para el pueblo de Israel. Y Yahvé, Dios, sale en defensa de aquel pueblo, lo libra de las manos de su enemigo. Esta es como la primera enseñanza básica que nos da esa primera lectura. Dios que se pone del lado de su pueblo para defenderle del peligro, de la amenaza del enemigo, que en este caso particular es el rey Sennacherib de Asiria. No vamos a ahondar ahora, no es el caso, pero podríamos preguntarnos, ¿y por qué Dios escogió a un pueblo y por qué defendió a uno de otro pueblo? ¿Qué tenía de especial este pueblo que es defendido de otro? ¿Acaso Dios no es Dios de todos los pueblos? Y ciertamente que lo es. A cada pueblo Dios se le ha ido manifestando de distintas maneras. En este caso, una primera explicación, sin ahondar en ella, insisto, es que Dios se pone siempre del lado débil, del pueblo pequeño. Y en aquel contexto, eso era Israel. Un pueblo pequeño, un tanto indefenso. De hecho, en su historia, la mayoría de tiempo, muchos pueblos tomaban posesión de aquella tierra, dominándola, conquistándola, haciéndolos esclavos o bien desterrándolos, haciendo lo que quisieran. Y esa es una clave de lectura bíblica importante, que Dios defiende a su pueblo porque es el pueblo débil, porque es el pueblo pequeño. Y hasta la fecha Dios sigue tomando partido siempre por el más débil, por el que sufre más, por el más pequeño. Pues bien, si en la antigüedad
Dios defendía a su pueblo, el pueblo de Dios, a Israel. Digamos que en tiempos más recientes, más modernos, Dios a quien defendería sería al nuevo pueblo de Dios. ¿Y cuál es ese nuevo pueblo de Dios? La Iglesia. Y ciertamente la Iglesia es una entidad privilegiada por Dios, a la cual Dios le ha prometido su acompañamiento, la fuerza de su Espíritu, la presencia del resucitado, etcétera. Podemos decir que a lo largo de su historia, en distintos contextos y ámbitos, por distintas razones, ese nuevo pueblo de Dios también ha tenido sus enemigos y ha hecho falta la defensa de Dios. Cuando la Iglesia ha tenido o sigue teniendo enemigos, creo que la Iglesia tiene más enemigos cuando asume un tono de voz profética, cuando denuncia, por ejemplo, los desmanes de un gobierno, cuando lo critica porque tal vez está abusando del poder o se está aprovechando de situaciones. Ha habido lugares, ha habido instancias donde la única voz que ha podido defender es la voz de la Iglesia, y a su vez la Iglesia entonces también es atacada, criticada, etcétera. Obviamente no siempre la Iglesia ha sido víctima, pero también podemos pensar que no solo la Iglesia tiene enemigos. Podemos pensar en el mundo entero, porque en definitiva no solo la Iglesia es pueblo de Dios, la humanidad entera es amada por Dios, y resulta que la humanidad entera también tiene sus enemigos. ¿Quiénes son los enemigos de la humanidad, de los cuales hace falta que nos defienda Dios? Pensemos en los que construyen y venden armas, los que viven de ese negocio multimillonario, pero que es un negocio montado a base de la muerte de las personas, porque las armas no son para adornar, no son para tenerlas allí luciéndose, normalmente se hacen para ser usadas, y cada vez que un arma es usada se puede perder una vida. Se ve afectado el pueblo de Dios. Pensemos en los que llevan el negocio del narcotráfico, un tráfico de drogas que está interconectado por todo el mundo. No es solo la droga que va de aquí hacia Estados Unidos o Canadá, es que en Europa, en Asia, aquí mismo en Panamá, en todos lados está metido este negocio. Y quienes viven de ello, se puede decir que son enemigos de la humanidad, porque están atentando contra la humanidad que se ve afectada por la dependencia de las drogas, por el consumo de ellas. Y así podríamos seguir enumerando una serie de situaciones, de personas que se pueden entender como enemigas de la humanidad, porque la afectan, porque la dañan. A esa humanidad es a la que Dios defiende, como antiguamente defendió a Israel de Sennacherib, como defiende a la Iglesia cuando también se ve atropellada por aquellos que quieren hacerle daño. Y siguiendo esa cadena que he intentado hilvanar, el pueblo antiguo de Dios, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, la humanidad, ahora podemos personalizarlo y ver que también nosotros tenemos enemigos y que quizá también necesitamos del auxilio de Dios. ¿Quiénes pueden ser nuestros enemigos? Quizá de inmediato pensamos en el jefe que nos trata mal, o en el vecino que nos ha ofendido, o en el otro que nos maltrató en la calle, pero quizá no sea ese nuestro principal enemigo. Quizá tampoco sea el diablo, que también a veces le vemos como el enemigo, como el que está acechándonos, como el que está poniéndonos a prueba o en tentación para que caigamos. Yo pienso que a ese punto el enemigo principal está dentro de nosotros. El enemigo principal terminamos siendo nosotros mismos. Cuando surgen de dentro de nosotros fuerzas que quieren destruir el plan de Dios en nuestra vida. Si yo estoy invitado a vivir en el amor, surge dentro de mí el egoísmo, y ese es el enemigo que yo tengo que vencer. Porque el enemigo, en este caso el egoísmo, quiere apoderarse de mí. Y en la medida en que el egoísmo se apodera de mí,
pues va muriendo el amor. Me voy haciendo incapaz de amar y de servir a las demás personas. Y así como se dice el egoísmo, podríamos ir enumerando pues toda la lista de faltas o de pecados, lo que cada uno sabe que lleva por dentro, aquello que le resta fuerza espiritual, aquello que interfiere en el proyecto de vida que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ahí es donde está nuestro enemigo, ahí es donde está nuestro Senaquerib, y quizá allí es donde principalmente tenemos que pedirle ayuda a Dios para poder vencer a ese enemigo. Es la lucha espiritual, es la lucha que se da en nuestro corazón, es la lucha entre el bien y el mal, es la lucha entre decirle sí a Dios o decirle no, o como decía el Evangelio, es escoger el camino que pasa por una puerta estrecha o escoger el camino que va por una puerta ancha. La vida siempre nos pone en disyuntiva, siempre nos pone a escoger. ¿Qué estoy escogiendo yo en mi vida? La puerta estrecha. La puerta en el Evangelio puede entenderse también como Jesús mismo. En algún pasaje, sobre todo cuando Jesús hablaba del rebaño, de las ovejas, Él dice, yo soy la puerta, por donde entran y salen las ovejas, por donde entran y salen los pastores. Jesús es la puerta, Jesús es el camino, Jesús es nuestra opción de vida, Jesús es nuestro defensor ante nuestro enemigo, ese enemigo que llevamos ahí dentro de nuestro corazón. Vamos a pedirle a Dios que siempre triunfe el bien sobre el mal, que siempre triunfe Dios sobre cualquier enemigo que afecte en todas las instancias que hemos ido mencionando, terminando en la instancia personal, en esa lucha que se da dentro de nosotros mismos. Que así sea. Amén. Elevemos nuestra alabanza y nuestro agradecimiento a Dios por el don de los santos religiosos, cuya vida se convierte en testimonio e invitación a un seguimiento cristiano más radical. Elevemos al Padre nuestras oraciones y digamos, renueva en nosotros las maravillas de tu amor. Renueva en nosotros las maravillas de tu amor. Por todos los bautizados, pueblo sacerdotal, profético y real, para que en cada uno sea firme la responsabilidad por el bien de la Iglesia entera y de la humanidad, en el testimonio vivo del amor y de la santidad. Oremos. Renueva en nosotros las maravillas de tu amor. Por las congregaciones religiosas que están viviendo fases de estancamiento, debilitamiento numérico, dificultades en el servicio apostólico, que el Señor renueve en cada miembro la belleza de la consagración, dándole nuevo impulso y nuevo celo. Oremos, renueva en nosotros las maravillas de tu amor. Por los jóvenes atraídos por el seguimiento radical del Evangelio, que no sean obstaculizados por sus familias, sino que encuentren guías iluminadas que los acompañen en el discernimiento de la voluntad de Dios sobre ellos. Oremos, renueva en nosotros las maravillas de tu amor. Por los monjes y monjas, para que sean siempre sostenidos por el afecto, la oración y la solidaridad concreta de toda la Iglesia en su servicio silencioso de intercesión y en su testimonio de comunión. Oremos, renueva en nosotros las maravillas de tu amor. Por las familias consagradas a Dios en el vínculo santo del matrimonio, para que las dificultades y fatigas de cada día sean siempre superadas gracias al recíproco perdón, al diálogo, a la oración. Oremos, renueva en nosotros las maravillas de tu amor. Por la acción de gracias a la sangre de Cristo, por la conversión de un hijo, la acción de gracias por la salud del Señor Alcides de Gracias, oremos al Señor. Renueva en nosotros las maravillas de tu amor.
Padre de inmensa bondad, que a lo largo de la historia nunca te has cansado de escuchar el grito de los pobres, llamando a hombres y mujeres que se pongan al servicio de los hermanos, como hiciste con San Luis Gonzaga. Escucha nuestras oraciones por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi manjar. La viña, el racimo, el trigal, el pan de mi hogar, te presento con amor. Con mis manos abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Es largo el camino, el remar, ruta pascual, Dios me guía al caminar. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre bondadoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Concédenos, Señor, que a ejemplo de San Luis participemos en esta Eucaristía, revestidos con traje nupcial, a fin de que, por medio de este alimento, nos llenes de las riquezas de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen, y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, eres la fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Cristo se entregó por nosotros. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te damos gracias porque siempre has defendido al pobre, al débil, al necesitado, porque nos das la fuerza de tu Espíritu para que nos defienda también a nosotros en nuestra lucha contra el mal. Acuérdate, Padre, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Domingo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos difuntos, hoy especialmente de Carlos Julio Quijano Perigol, César Enrique Dixon Carrasquilla, Gloria Berrocal de Martinelli, Iris Amelia Camarena de Mejía, Rogelio Smith Reid, Delia Belgrave Reid y Sergio Altamiranda, y de todos los que han muerto en tu misericordia, concédeles llegar a contemplar la luz amorosa de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles, los santos y santas, San Antonio María Claret, los beatos mártires claretianos, San Luis Gonzaga, San Óscar Arnulfo Romero, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Con la alegría de quien se siente seguro, confiado y protegido por Dios como Padre bueno, decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén. la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Pueden darse un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra palabra tuya bastará bastará para sanarme. Oración para la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigos del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar,
como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, como gotas de agua que se funden en el mar. Los cristianos un cuerpo formarán, una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oremos. Señor, alimentados con el pan de los ángeles, haz que te sirvamos con una vida limpia de pecado y que siguiendo el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos, San Luis Gonzaga, podamos permanecer siempre en acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. En este momento se hará la colecta. Agradecemos su generosidad con nuestra parroquia. Pueden realizar sus donaciones vía Yapi a nombre de Iglesia Santuario Nacional. En la oficina parroquial tenemos disponibles el pan de la palabra en su formato clásico y en letra grande. También hay libros de espiritualidad de la casa editorial claretiana a módicos precios. El viernes 24 de junio a las 8:30 am se celebrará la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, donde se hará el envío de los agentes de la Pastoral de Salud. También se les invita a celebrar el sábado 25 de junio el Inmaculado Corazón de María en la Eucaristía de las 8:30 am, con toda la comunidad claretiana. Este mismo sábado 25 de junio ofreceremos la Eucaristía a las 4 p.m. por las familias de nuestra parroquia. Les esperamos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios bondadoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un buen día. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador.
Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Demos gracias al Señor, demos gracias al Señor. Estás en sintonía de Radio Claret Televisión Digital, evangelizando al mundo por Internet. Radio Claret Televisión, evangelizando al mundo por Internet.